Supongo que tenéis muchas cosas que hacer, aunque no está la calle como para salir a dar un paseo hoy, ¿eh? Bueno. Bien, pues en primer lugar agradeceros que hayáis venido en este día tan malo a hablar de un tema tan escabroso como este de la adolescencia. Y bueno, pues vuelvo a agradecer al programa de Tosiria contra las adicciones su invitación a poder participar en todas las sesiones que están realizando y desarrollando este año dentro del contexto de la Escuela de Familia, y que, bueno, vamos a ver si podemos poner un poco de luz y también de sombra en esto de la adolescencia, que es un momento en el que la vida de los padres y de las madres y de los niños y de las niñas pues pasan muchísimas cosas y tenemos que aprender a bregar con toda esa situación. Aunque había un título oficial, que no recuerdo exactamente cuál era acompañar, conocer para poder acompañar o algo así, yo me he permitido la libertad de cambiar un poco el título y titularla así: La adolescencia, el despertar de la fuerza. Supongo que os sonará a una de las películas de Star Wars, ¿vale? Y tiene sentido, y ahora veréis por qué. Por eso mismo, seguramente conocéis Star Wars, Harry Potter, La Odisea, Shrek. ¿Os suenan esas películas, esas series? ¿Creéis que tienen algo en común? Esta pregunta es complicadilla así de golpe, ¿no? Pues tienen algo en común. Tienen en común un mito que Joseph Campbell, que era un sociólogo que hace mucho tiempo escribió un libro que se llamaba El viaje del héroe, ¿vale? Y él lo que intenta reflejar en ese mito es como muchas de las historias que nos cuentan, que nos han contado, que nos seguirán contando, tienen como un patrón común que, que la hace épica, que la hace, bueno, que nos enganchan, ¿no? Si estamos leyendo un libro, estamos viendo una película o viendo una serie, nos van enganchando. La mayoría de las series también que tienen que ver con superhéroes, pues suele pasar lo mismo, ¿no? Superman o Spiderman. Y el mito consiste en lo siguiente, esta diapositiva se ve un poco mal porque está lejana, pero os cuento un poco, ¿no? Empiezan en la serie, podéis coger cualquiera de ellas, la Odisea, Star Wars, lo que sea, con alguien que está en su vida normal, tranquilamente, no tiene ningún problema y tal, y de pronto sucede algo, ¿vale? Hay como un cambio, y ese cambio le produce una llamada que le obliga a tomar una decisión. Sale de su vida normal, de su vida apacible, y de pronto hay como un gran reto, ¿no? Pues yo que sé, en Star Wars es de pronto la necesidad que tiene el chaval de irse a aprender a ser aviador de estos de naves espaciales, o Harry Potter pues vive allí, está hecho polvo porque sufre el maltrato de su familia y de pronto le llega una carta con un búho, o a Spiderman le pica una araña y de pronto empieza a adquirir una serie de poderes, ¿no? Y entonces todos tienen que tomar una decisión acerca de qué hacen ahí, ¿no? Y después de esa llamada tienen que cruzar el umbral, tienen que dar un paso al frente y dejar su mundo ordinario para empezar su viaje, que es el viaje del héroe a un mundo extraordinario, ¿no? En ese viaje pues pasan cosas, encuentran retos, hay aventuras, encuentran adversarios, encuentran enemigos, pero encuentran también amigos, y generalmente en toda esa historia hay siempre la figura del mentor. Yo qué sé, pues en El Señor de los Anillos aparece Gandalf, ¿no? Que es un poco el que pone orden ahí en ese caos, o en Spiderman pues aparece también algún amigo. Siempre en toda esa historia aparece siempre como alguien que es el mentor, el que ayuda, el que orienta a la persona en ese viaje. Al final hay una casi muerte. Casi todas las películas, los libros, pues el protagonista está a punto de morir, a punto de desaparecer, pero luego de manera épica pues resucita y vuelve a casa con nuevos conocimientos, con nuevas habilidades, con nuevas competencias, y vuelve a casa por Navidad, ¿no? Vuelve a su mundo ordinario, pero ya transfigurado o transformado. Bueno, pues esa metáfora es un poco lo que nos puede pasar, lo que le puede pasar a vuestros hijos y a los míos en el periodo de la adolescencia. Es un viaje del héroe. Y en el viaje del héroe tenemos que decidir quiénes queremos ser nosotros, los padres y las madres, si queremos ser los adversarios
o queremos ser los amigos, ¿no? Si queremos ser el mentor o simplemente queremos ser un estorbo más en su desarrollo personal e individual. Y hoy pues yo voy a intentar daros algunas pistas y dármelas a mí también, porque como muchos de vosotros sabéis, yo también estoy viviendo ese proceso ahora mismo, con lo cual hace unos años yo hablaba desde la teoría y ahora hablo desde la práctica. Tres adolescentes pues son un máster casi, ¿no? Entonces, mezclando la teoría y la práctica, pues creo que podemos compartir mogollón de experiencias comunes y de situaciones que algunas veces nos pueden desbordar, ¿vale? Bien, recordemos entonces, vamos a ponernos en ese lugar, ¿no? En ese momento de la infancia feliz. Nuestros hijos, nuestras hijas, pues generalmente, y por las caras que veo aquí, pues vuestros hijos han llevado una vida razonablemente bien, los habéis educado razonablemente bien, se han portado razonablemente bien, y de un día para otro empiezan a producirse cambios y a pasar cosas que antes no pasaban, ¿no? Entonces, como empiezan todas las películas así, no hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, pues nuestra película empieza hace poco, poco tiempo y aquí mismo, ¿no? En nuestras propias vidas, pero casi no nos damos cuenta de cuándo sucede eso. Y esa infancia feliz, el juez Calatayud, que supongo que habréis escuchado alguna vez, él tiene un dicho que dice niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, niños más grandes, problemas más grandes. Y de alguna manera, pues eso puede pasar, ¿no? Los problemas van creciendo a medida que los niños van creciendo y a medida que nosotros también nos vamos haciendo ya como más, nos agotamos un poco, ¿no? Entonces esos cambios vienen producidos fundamentalmente por la pubertad. La pubertad es un momento en nuestro organismo a nivel biológico en que se dispara pues todo el proceso de cambio de niño a adolescente. Y pasan muchas cosas, ¿no? A nivel cerebral hay una explosión tremenda de cosas que suceden dentro de nosotros, que empiezan ya en la infancia, pero que se acentúan en la adolescencia e incluso hasta los primeros años de la juventud. Parece ser, o hay muchos estudios que dicen que hasta los 21 o 25 años no termina de desarrollarse completamente el cerebro. No quiere decir que tengáis que soportar hasta los 25 años sufriendo al adolescente, porque no hay cuerpo que lo resista. Pero básicamente ya para los 20, 21 la cosa debe de haberse medio solucionado. O sea que hacéis cuenta y ya sabéis lo que os queda de martirio, ¿no? No queda tanto. Entonces, los cambios cerebrales se originan como a dos niveles fundamentalmente. Hay un fenómeno que se llama pruning o poda cerebral, poda neural, que cuando somos niños tenemos un cerebro muy plástico, con muchísimas conexiones, muy loco todo, porque en ese momento de nuestra infancia necesitamos aprender mucho, tener muchas experiencias, por eso los niños se mueven tanto, preguntan tanto, cuando lloran, lloran tanto y cuando ríen, ríen tanto, es decir, todo lo hacen a lo bestia, ¿no? Y entonces, digamos que el cerebro empieza a producir una poda que empieza desde la parte interna del cerebro hasta la parte exterior. La parte exterior, lo que es la zona de la corteza prefrontal, es la zona en la que se desarrollan las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, el razonamiento lógico y todo ese tipo de cosas. Entonces, primero el pruning empieza a producirse en la zona más relacionada con las emociones y luego pasa a la toma de decisiones. Por eso en la adolescencia la toma de decisiones pues todavía cuesta, ¿no? Y todavía se pueden tomar malas decisiones. Y aparte de eso se produce otro efecto que se llama mielinización axónica, que consiste, bueno, ya sabéis que el cerebro está compuesto de neuronas, las neuronas tienen la cabeza gorda, ¿no? Con unas dendritas, con unos pelillos, y luego tienen como un rabo, que le llaman que se llama axón, y a través de esas conexiones que establecen una neurona con otra, pues se comunica todo el cerebro. Entonces el axón está rodeado por una sustancia que se llama mielina, que durante también esta fase de la adolescencia se produce una mayor mielinización. Es como un cable, así haciendo una metáfora un poco para que lo entendamos, un cable pelado, pues evidentemente tiene muy mala conducción porque saltan chispas por todos lados, pero si metemos una fibra óptica, pues aquello como que funciona mucho mejor. Pues se van especializando, el cerebro se va especializando, se van mielinizando las carreteras, digamos, las conexiones que funcionan mucho mejor y el cerebro va cogiendo ya, digamos, su estructura definitiva
hasta que llega, eso, los 20 y tantos años, 25, y luego ya empezamos la cuesta abajo. Bueno, tampoco voy a desanimar, pero tardamos más en llegar a cuesta abajo, pero eso es un poco el desarrollo biológico. Entonces, en todos esos cambios neuronales, si además pasan cosas fuera de ti, pues imagínate con todas las cosas que están pasando dentro de ti y que no se perciben, pues ya es normal que puedan aparecer, por lo menos la necesidad de adaptarte. Pero pasa solo eso, solo podemos achacar la conducta del adolescente a sus cambios cerebrales. No, hay otros cambios que tienen que ver con los cambios físicos. Se disparan o empiezan toda la parte de las hormonas, empiezan también a aparecer todas las hormonas que normalmente ya diferencian también sexo, género, orientación sexual, deseo y todo ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, pues los impulsos, la agresividad, porque todas las hormonas de alguna manera afectan también a nuestros estados anímicos. Y luego, pues el niño o la niña se mira al espejo y de pronto ve que tenía antes cara de pardillo y ahora ya tiene otra cara, ¿no? Ya empieza a salir el bigote a los niños, el pecho le empieza a crecer a las niñas y siempre sucede, o la mayoría de las veces sucede de forma que no me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que cambiar mi visión de mí mismo, mi identidad se ve comprometida, de pronto lo que yo veía antes en el espejo ahora está cambiando. Y muchas veces pues no me siento identificado con la imagen que veo, con lo cual pues o me encojo para que no se vea que mi pecho crece, o me pongo ropa ancha para que no se vea la barriguilla, o empiezo a hacer diferentes tipos de cosas. Por tanto, los cambios físicos también pueden afectar al desarrollo. Hay personas que desarrollan, digamos, muy bien, tienen un proceso se ponen muy esbeltos, muy guapetones, muy tal, y entonces, pues, bueno, pues funciona bien, y otras veces no pasa así, otras veces, pues, no te desarrollas tan bien, si además no haces deporte o no te desarrollas una buena pauta alimentaria, etcétera, pues hay muchos fenómenos que están ahí apareciendo, y todo eso, pues, imaginaros, entre el caos que hay dentro de mí y luego encima lo que veo en el espejo, pues ya nos tenemos que meter un poquillo en el pellejo de los pobres ticos angélicos, ¿eh? Entenderlo, porque entendiéndolo probablemente le podamos acompañar. Y luego también hay cambios sociales. Hay un momento puramente biológico, evolutivo, y es que los seres humanos no estamos aquí para estar constantemente que tomen decisiones por nosotros. Aunque cada vez se va alargando más el momento en que la gente se va de casa, y bueno, ahora es un tema de preocupación por el tema de la vivienda y todo ese tipo de cosas, pero el paso de niño a adolescente y a joven y adulto consiste precisamente en la autonomía, en que ya yo me tengo que buscar la vida por mí mismo y en que yo no tengo que estar dependiendo constantemente de mis padres para tomar decisiones o para que me digan lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Entonces, en ese proceso de autonomía, en ese proceso de sentir que soy yo el dueño de mi vida, una de las formas de sentir la autonomía es por oposición. Y entonces la única forma de hacer valer o de autoafirmarme es rebelarme contra la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Vosotros. Entonces su función para desarrollar su autonomía es rebelarse contra quienes hasta ahora han tomado decisiones por ellos. Y esa parte es la complicada, porque los chavales pues se oponen a todo, dicen no a todo, no te dicen dónde están ni dónde van y te quieren dar explicaciones porque yo ya soy mayor y no te tengo que por qué dar explicaciones. Y eso que molesta tanto a los padres y a las madres debería tener algunas veces, dentro de la flexibilidad que hay que tener, lo tendríamos que ver como algo positivo. Él está empezando a encontrar su lugar en el mundo y para hacerlo lo encuentra muchas veces por oposición. Y ya por último, y ya por si era poco lo que le sucedía, pues empieza el despertar de la sexualidad. Y entonces los niños que hasta cierta edad juntarse con niñas, eso que no, y las niñas juntarse con niños tampoco quieren, y a lo mejor incluso cuando nos ven a los papás que nos damos un beso, un abrazo, te miran así como diciendo, uy, qué asco, ¿no? Y tal. Luego el asco les empieza a gustar y ya empiezan pues a fijarse en el chico o en la chica que les gusta y ya pues, bueno, los primeros amores, ya pierde la cabeza, hay que demostrar, normalmente por la forma de socializar que tenemos, que todavía tiene un modelo muy machista, ¿no? Los chicos suelen
pues hacerse los chulitos, pues para demostrar eso, que guay soy, fíjate qué fuerte, qué guapo, qué listo, que no sé cuánto. Y las chicas pues tienen otros modelos, pero bueno, que no tienen que ser, son básicamente sociales y que en cada momento de la historia pues son diferentes. Pero sí ya empiezan un poco así. Y claro, después del amor viene el desamor. Y entonces aquí ya la tela, ¿no? Es decir, si encima de todos esos cambios, fijaros, el momento del amor es un momento en el que de pronto alguien te acepta tal y como eres. Porque a los padres y a las madres nos cuesta mucho trabajo aceptar a nuestros hijos tal y como son, porque siempre le estamos criticando. Ay, no hagas, deja de hacer, no vengas tarde, te has dejado el cuarto desordenado, y venga, y siempre le estamos... Y de pronto alguien en tu vida te acepta tal y como eres. Y encima te da besicos y cariñicos y te quiere y te dice cosas bonitas. Pues, o sea, no sé, me tira un poco para atrás, supongo que por ahí habéis pasado todos, ¿no? Y es un momento muy chulo. Pero claro, algunas veces después de ese sueño que es el enamoramiento y es un poco perder la cabeza, aparece la realidad y ese sueño se puede convertir en una pesadilla y algunas veces descubrimos que esa no es la persona de nuestra vida y nos abandonan o nos dejan o se acaba la relación y entonces viene el fracaso. De pronto alguien me aceptaba como yo era y ahora no me acepta esa persona, no me acepta el mundo, porque esa es una de las tendencias que suelen hacer los adolescentes, ¿no? La exageración. De un dato pues sacan una conclusión completamente elevada, porque todavía su capacidad de la lógica y de pensamiento racional está poco desarrollada. Bueno, algunos se quedan ahí y siguen siendo mayores y siguen sin tener lógica, ni pensamiento crítico, ni nada, pero bueno, entendemos que vosotros, a eso nos pasa, eso pasa en otros pueblos, en otros sitios, pero aquí no pasa, ¿no? Pero pudiera pasar. Entonces, si ya nada más que con eso, angélicos, ¿no? Nos vamos a enfadar con ellos. Pero sí, nos enfadamos. Vale, vamos a ver ese viaje del héroe. El niño deja de ser niño y empieza a descubrir todos esos cambios hormonales, cerebrales, sociales, físicos, y de pronto viene pues la llamada a la aventura. ¿Cuál es la llamada a la aventura? Los amigos, las amigas, la pandilla, con la que podemos hacer cosas y hacer cosas fuera de la mirada de los adultos. Y eso nos da identidad. Y bueno, pues la llamada a la aventura es hacer las locuras que hacen los jóvenes, ¿vale? Pues salir, arriesgar, bueno, ahí están en la vía y tal, ¿no? Buscamos la independencia personal, como he dicho antes, rechazando lo antiguo, que es la familia, y creando un vínculo con lo nuevo, que son los amigos, que es la pandilla de amigos. Aquí puede pasar que hay algunos chavales que por diferentes circunstancias, que tienen que ver con su físico, con su desarrollo personal, con las propias pautas educativas de los niños, pues no tienen esa oportunidad. De hecho, muchos padres, muchas madres, algunas veces no les permiten que salgan a la aventura y los controlan, los acogen, los encierran de alguna manera y no les permiten que desarrollen ahí. Y eso pues lo hace algunas veces niños un poco raros, niños acomplejados, etcétera. O sea, no es toda culpa de los padres, evidentemente de las madres, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado porque si no están en ese momento de la llamada a la aventura se pueden quedar un poco descolgados del resto de las amistades. Entonces, algunas veces, aunque cueste trabajo, tenemos que arriesgarnos a que nuestros hijos salgan, se relacionen con gente, incluso con otros niños y niñas que a lo mejor no nos gustan mucho, porque los padres luego tenemos una lista de amigos, hacemos el checklist, este sí, este no, este sí, este no. Y entonces, claro, no le estamos permitiendo que el niño también tenga esa relación para que él tome la decisión. Cuanto más le digan no te juntes con fulanico, más se va a juntar, porque dice, ¿eso te molesta? Pues no es que lo hagan conscientemente, bueno, algunos sí, pero en general buscan esa oposición. Vale, buscan la independencia, buscan esa llamada a la aventura y luego se produce otro fenómeno en toda esa toma de decisiones. De pronto me estoy encontrando que estoy ante una vida. ¿Veis cómo el viaje del héroe va pasando? Podéis recordarlo con Harry Potter, con todos, cómo de pronto se sienten como solos. Es la soledad del adolescente. El adolescente se siente solo porque ya no entiendo, ya no comprendo, ya no admito a mis padres como referentes, pero algunas veces los amigos, aunque están muchas veces, no están siempre. Y entonces tengo que empezar ya a tomar decisiones. Estudio, ahora que viene la época de la matriculación, qué optativas cojo, si eres ya mayor y tienes que tomar decisiones de si pasas bachillerato, te vas a una FP o dejas de estudiar. Son grandes problemas que ellos los viven con mucha intensidad
y entonces lo viven muchas veces también con mucha soledad. Y ahí otra vez los padres y las madres pues tenemos mucho que hacer, porque si estamos diciéndole al niño lo que tiene que hacer y no le ayudamos a que piense para que tome decisiones, aun a pesar de que esas decisiones puedan llevarle a errores, si no toleramos que nuestros hijos se equivoquen, pues podemos estar ejerciendo un poquito de mala influencia. Entonces, aunque cuesta, algunas veces hay que dejar de controlar. Luego os recordaré, porque hoy mismo, esta mañana, he tenido una consulta con una paciente y es alucinante. Ahora lo cuento. Es que la dejo para luego para que no os vayáis, por si os queda la curiosidad. ¿Vale? Entonces, en esa soledad del adolescente se produce mucha sensación de incomprensión. No me entiendes, no me comprendes, es que tú no sabes lo que me pasa. El niño está viviendo tantas cosas que no es capaz de entender que tú ya has pasado por ahí. Y algunos padres y algunas madres se les ha olvidado que pasaron por ahí también. Y que sería bueno que de vez en cuando nos acordáramos, que tampoco hace tanto tiempo. Unos más que otros, también es verdad. Vale. Y luego ya viene el proceso de la iniciación. En nuestra cultura no hay una iniciación, no sé, como en las culturas más ancestrales, ¿no? Yo que sé, hemos visto películas de los indios arapahoes, eso que los lanzaban ahí a la selva y si sobrevive bien y si no, pues mala suerte, ¿no? O yo que sé, la película esa de un hombre llamado Caballo, ¿no? Que le hincaban aquí en el pecho una de estas de madera y los descolgaban y si lo soportaban, pues muy bien. Casi todas las culturas han tenido procesos de iniciación. Nosotros realmente no tenemos muchos procesos de iniciación así tan radicales, ¿no? En nuestra cultura, como no sean las graduaciones de fin de curso, que los graduamos cada 2 por 3 y le ponemos un gorrito y hacemos una fiesta y cada vez hay más graduaciones, pero realmente no son un proceso de iniciación. Están muy bien porque tienen un simbolismo importante que es que paso de ciclo, voy creciendo y eso puede ser un elemento muy reforzante para los que pasan de ciclo, los que no pasan pues se sienten un poco más frustrados. Pero bueno, está bien, pero no hay un proceso de iniciación claro, con lo cual esa iniciación es variable dependiendo de los niños. Pero en esa iniciación, ¿qué sucede? Que empieza a haber nuevas experiencias, ya las experiencias de adultos. ¿Y cuáles son las experiencias de adultos? Salir con amigos, el alcohol, el tabaco y otras drogas, ¿no? Siria contra las adicciones, el botellón, la fiesta, la independencia, yo decido a la hora que vengo, tú qué me vas a decir a la hora que vengo, bueno, eso es sexo, drogas y rock and roll, que es el momento en el que tú te expones a esas nuevas experiencias. Y nos guste o no nos guste, tienen que pasar por ahí para darse cuenta. Y entonces los adolescentes tendrán su primera borrachera y se darán cuenta de lo mal que sienta una resaca al día siguiente, o lo malo que te pones, las tonterías que haces y tal. Algunas veces funciona muy bien esa primera borrachera como señal de que no lo voy a volver a repetir porque lo pasé fatal, pero claro, si en torno a eso montamos demasiado pollo, llama demasiado la atención, los amigos lo refuerzan bastante, pues puede ser todo contraproducente. Entonces también ahí tenemos siempre que pensar cómo actuar. Luego vamos a ver cómo actuar. Ahora mismo estoy poniendo el problema y luego vamos a ver las soluciones, ¿no? Un poco para situarnos. Pero para entender, para poder acompañar tenemos que entender. Y luego esto produce una paradoja del adolescente. Si habláis con un adolescente, por un lado, les da vergüenza todo. Ay, yo no voy, yo no quiero hacer eso. A mí, ¿yo qué voy a decir? Dile al profesor a ver si te puede... No... Yo no voy a decir eso. ¿No? Ve a hacer un mandado y cómo y tal. No. Les da mucha vergüenza porque la vergüenza funciona para ellos, bueno, para todos, ¿no? La vergüenza es una emoción que nos sirve para no hacer el ridículo. Entonces ellos entienden que muchas veces ciertas situaciones todavía no son para ellos o no la han vivido, no la han experimentado nunca. Todo lo nuevo a cualquiera de nosotros nos produce cierta vergüenza o cierta preocupación o cierto miedo, pues a ellos con más intensidad. Entonces tienen ese miedo de las primeras veces, entonces les genera mucha vergüenza y eso pues nos desespera. ¿Pero vergüenza de qué? Pues vergüenza de que es la primera vez o es las primeras veces y como no saben todavía cómo responder y a ellos les preocupa mucho su imagen, ¿por qué? Porque la están desarrollando, pues se ve comprometida esa imagen. Entonces, le funciona muy bien tener esa vergüenza. Pero por otro lado, a pesar de esa vulnerabilidad que algunas veces muestran los adolescentes, ¿no? de vergüenza, de yo no quiero hacerlo, de no soy capaz y de mil cosas más, está la impulsividad adolescente, que es esa sensación de inmortalidad. ¿Vale? Parece que no nos vamos a morir. Joder, que no pasa nada porque yo haga esto. Sí, ¿te crees que me voy a matar yo por ahí, no? Cogen la moto con el amigo, el patinete y van por ahí haciendo el indio.
y ellos no tienen la sensación de muerte o la sensación de desaparecer en general. Por tanto, mezclan, y esa es la paradoja. Por un lado, me siento muy vulnerable, me siento solo, tengo que tomar decisiones solo, pero por otro lado, mi cuerpo me pide marcha, ¿no? Y busco esa experiencia para poder validarme, para poder entenderme, para poder crecer. Y llega un momento en que tienen que cruzar el umbral. Ya cuando el adolescente se va haciendo ya un poquito, ya ha pasado esa primera fase digamos, de la pubertad, de la explosión, de los cambios grandes. La adolescencia dura varios años, entonces ya como a mitad o final de la adolescencia ya tienen que empezar a tomar grandes decisiones. ¿De qué tipo? Los estudios. En nuestra sociedad probablemente uno de los grandes momentos en que los adolescentes tienen que empezar a tomar decisiones tiene que ver con los estudios. ¿Qué hago? ¿Qué especialidad cojo? ¿Me voy, dejo de estudiar o estudio más o hago una FP o me hago una carrera o tal y no sé cuánto? O el propio trabajo, ¿no? Hay muchos chavales jóvenes que están en los 17, 18 años, todavía podríamos hablar ahí de adolescencia, que es una adolescencia más tardía, que ya se plantean trabajar, ya quieren tener sus propios ingresos, una forma también de autoafirmarse, de ser independientes, de no tener que pedirte la paga toda la semana, o los cambios de domicilio. También en este periodo, por ejemplo, cambio de domicilio porque la familia se traslade o porque, bueno, sucedan muchas otras cosas a nivel, o se tengan que ir porque tengan que estudiar fuera de casa, supone también otro reto, otro umbral que tienen que cruzar, o el mero hecho también de encontrar una pareja, donde de pronto tienes que decidir si estoy con mi chica o mi chico, o si estoy con mi amigo o mi amiga. Y ahí pues otra vez la paradoja, ¿no? De te quiero mucho, pero yo quiero irme con mi amigo y estoy muy bien con mi amigo, pero es que yo quiero estar con mi chica o con mi chico, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos umbrales que van cruzando supone las primeras decisiones, las grandes decisiones de su vida, que ellos las ven como son definitivas. Esto es para siempre. Ya lo que, entonces, y no, ya sabemos que no es para siempre. Además, la vida nos cambia en un pispás y en cualquier momento todos los planes que habíamos hecho se nos desmoronan y tenemos que hacer otros planes diferentes. Pero ellos todavía no lo viven así. Bien, y puede haber dos maneras de atender a ese umbral o esa llamada a la aventura. Lo hay que les da igual. Ahí tenemos al tío tumbado, ¿no? Oyendo su musiquita y tal. Oídos sordos. No escucha esa llamada a la aventura. Ni estudian ni trabajan, los ninis. A mí me da igual. Iba a decir otra barbaridad, pero me están grabando y no quiero parecer soez. Pero vamos, que les da igual. Ah, tío, ¿qué quieres hacer con tu vida? Me da igual. Ya encontraré trabajo, sí, pero ¿cómo? Bueno, me da igual. Y no estudias, me da igual, todo da igual, ¿no? Entonces, esa es un poco la tiranía de la mediocridad. Y es verdad que también nuestra sociedad algunas veces refuerza mucho eso. Ahora estamos con las redes sociales, estamos viendo modelos de gente que sin haber estudiado mucho, sin haber hecho muchos esfuerzos, por lo menos aparentemente, luego no sabemos lo que pasa detrás, ¿no? Pues parece que la vida es fácil y haciendo eso, 4 vídeos de streaming o 4 TikTok y tal, pues voy a triunfar. O si voy a entrenar todos los días al fútbol que me gusta, pues voy a ser una estrella del fútbol. Entonces ahí, pero tampoco me esfuerzo mucho, o sea, si hoy no voy tampoco pasa nada. Y aquí tenemos pues algo que a muchos padres y madres nos remueve en la silla, ¿no? Cuando lo ves que no aprovechan el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo es un concepto ahí que nos machaca mucho. ¿Qué es aprovechar el tiempo? ¿No? Pero ellos lo viven como fluye, ¿no? Ahora te dicen, fluye, no te estreses, ¿no? Hay que vivir el momento, ¿no? Para eso sí quieren ellos vivir el momento. Y otras veces la llamada a la aventura supone comenzar el viaje del héroe. Hay otros adolescentes que en ese momento de pronto asumen los riesgos y de pronto quieren estudiar, quieren irse, quieren volar. Bueno, ahora tenemos, bueno, yo lo estoy viviendo también por mi hija, pues esas oportunidades que está proporcionando la educación de los viajes, los Erasmus, ese momento en el que tan pequeños algunas veces se van fuera de casa a un país extranjero, cosa que en nuestra época eso era impensable, vamos, montar ya en un avión y tú solo, sin tus papás y tu mamá, eso era casi un viaje a la luna, ¿no? Ellos ya están acostumbrados a hacer eso, son experiencias en las que muchas veces viven con familias que no son las suyas, pues todo ese tipo de oportunidades son oportunidades muy chulas para que el niño se conozca, aprenda, desarrolle habilidades
y aprenda a afrontar un poco la vida de otra manera y vuelva de ese viaje pues transformado. Es un microviaje dentro de su viaje largo a la adolescencia. Entonces nos encontramos con adolescentes que pueden coger dos caminos, o el que hace oídos sordos y se deja llevar, si puedo sobrevivir a esto, pues fenómeno, y otros que son más activos. Vale. Quienes deciden, bueno, todos, ¿no? Pero en general quienes deciden dar ese paso y iniciar el viaje a la aventura, pues se van a encontrar aliados, se van a encontrar adversarios y se van a encontrar constantes pruebas. Pues imaginaros un viaje en un Erasmus, ¿no? De pronto tienes que hablar en otro idioma diferente, con la vergüenza que da, pero al final lo acabas hablando, vivir con una familia que no conoces y acostumbrarte a sus normas, a sus comidas, a sus costumbres, y eso choca mucho y todo ese tipo de experiencias. O si te vas fuera a vivir porque tengas estación una FP o una carrera fuera de tu domicilio, puedes organizarte. A que ya nadie te diga que hagas la cama, pero muchos acaban haciéndola porque de pronto se dan cuenta que es una forma también de crear un espacio común y tú se lo has dicho toda tu vida y no te ha hecho ni puñetero caso y luego algunos, no todos, ¿no? Tampoco nos vengamos arriba, pero algunos pues acaban haciendo su cama y teniendo su dormitorio arreglado en ese piso de estudiantes que comparten y mil cosas más. Y ellos no han puesto nunca en lavavajillas ni han hecho una comida y de pronto pues empiezan a aprender a hacer comida. Todas esas pruebas que para nosotros son tonterías, pero bueno, acordaros la primera vez, yo qué sé, yo recuerdo la primera vez que me puse a hacer un potaje. Pues yo allí con mi madre llamándola, mamá, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo esto es? El primero sale muy chungo, el segundo, y luego dices, joder, soy un experto en potajes, ¿no? Me voy a presentar a Masterchef, te vienes arriba y te quieres. Y, bueno, tampoco es para tanto, pero bueno, es una experiencia que hay que vivirla, ¿no? Y en todo ese proceso de viaje de aventura, el adolescente siempre se va a considerar el centro del universo. Todo lo que me pasa lo vivo con una intensidad tremenda, es decir, tú no me comprendes, claro, todo es tan intenso, las emociones, los fracasos, los éxitos, si me salen bien las cosas, ¡guau!, es la repanocha, y si me salen mal es el fin del mundo, me siento del centro del universo, y sintiéndome del centro del universo, hay chavales que desarrollan autonomía, hay chavales que empiezan a sentir que se valen por sí mismos, empiezan a tener éxito, o por lo menos no tienen muchos fracasos, y eso les da una sensación de autonomía. Generan confianza en sí mismos. Ostras, soy capaz. Y ahí es donde de alguna manera tenemos que estar apoyándolos, en que se den cuenta de que son capaces, de que tienen esa habilidad. Y por último, cada vez lo hacen mejor. Y cada vez que hago las cosas mejor, no sé, pues otra vez vuelvo a aludir a vuestra experiencia. Pues te sientes más validado, te sientes más mejor contigo, tu autoestima crece, ¿vale? Pero también podría suceder, o sucede, digamos, esta es la parte buena, la parte mala es la soberbia. Es que yo, ¿no? Yo sé hacer, tú no sabes, yo sé hacerlo. Y opinan de todo, y saben de política, y de tecnología, y de medicina, y alguna vez hablas con un adolescente y te pones los nervios de punta porque dice cada cosa que... Pero es esa soberbia de que lo poquito que he aprendido parece que es mucho, porque para ellos es mucho. Aunque tú desde la vista de un adulto lo ves como diciendo, no te queda nada que aprender en la vida. Pero tampoco podemos hundirlo, ¿no? Porque si no, al final estamos en contra de su proceso de crecimiento. Y luego también sucede otra cosa, que ellos son muy honestos emocionalmente. Si les caes mal, van y te lo dicen. Si no les gusta algo, te lo dicen. Si algo, o sea, no tienen filtros. Y todavía no han desarrollado la empatía a un nivel, no todos, ya os digo que cada adolescente es diferente, pero estos son algunos de los problemas que nos podemos encontrar, ¿no? Digo lo que pienso. Los adolescentes dicen lo que piensan, aunque no piensen lo que digan, muchas veces, ¿no? Y sin esos filtros, pues generan muchos conflictos, porque si yo digo todo lo que pienso de la gente a la gente que me rodea, pues molesto, y cuando molestas, pues la gente se genera el conflicto, el malestar y la incomodidad. Y eso es algo que también vivimos los padres. Porque fijaros, en un entorno de confianza, el niño ha vivido contigo toda su vida, entonces hay confianza, y la confianza pues da asco. Entonces ya si ellos no tienen filtro, imagínate en el contexto familiar, te lo dicen, ¿no? Y se enfadan contigo y te mandan por ahí y luchan contra ti, ¿no? En todo este proceso puede aparecer el mentor, ¿no? Yo he puesto aquí al maestro Yoda, ¿no? Que siguiendo un poco esa analogía con el despertar de la fuerza, con Star Wars, con la saga de Star Wars,
pues aparece, o puede aparecer alguien que se convierte un poco en el mentor, en el que aconseja, que puede ser un primo, un hermano mayor. Normalmente no somos los padres, y creo que no sería bueno que tampoco fuéramos nosotros los mentores, sino que haya una figura de autoridad, un profesor, un maestro, un orientador, algunos chavales que están en el psicólogo por su psicólogo. Es decir, muchos de ellos encuentran a alguien, generalmente algo mayores que ellos, que le permiten entrar en sus vidas, más allá de a un adulto que les permita entrar en su vida. A la pandilla las deja entrar, ¿no? Pero al adulto a lo mejor no. Y encontrar o tener cerca a un mentor está genial, porque puede ser una muy buena vía de comunicación entre el adolescente, la familia, el colegio, el instituto, y alguien que va a dar buenos consejos. Desde desde la no pertenencia al núcleo familiar, al papá y la mamá, que evidentemente me tengo que oponer a ellos, pero por principio, porque los padres y las madres somos un coñazo y no le voy a escuchar, ¿no? Entonces, normalmente esta figura del mentor le ayuda a pasar de ese punto de soberbia que hemos comentado en la diapositiva anterior a un punto de humildad. A empezar, le ayuda a darse cuenta de cosas. Y en ese proceso, algunas veces el mentor puede ser hasta un influencer de estos que salga ahí en los medios, ¿no? O un personaje literario, si hay un niño que le guste leer y lo toma como referencia. El mentor no tiene que ser siempre una persona física, puede ser un símbolo, puede ser un héroe, puede ser un mito que ellos de alguna manera descubran en cualquiera, porque cada niño tiene una experiencia diferente. Y esa soberbia se empieza a convertir en humildad, de reconocer que me equivoco, en reconocer que no lo sé todo, en reconocer que a lo mejor mis padres algunas veces pueden que lleven razón. Bueno, pero no se lo voy a decir, vaya a ser que se lo crean. Y todo ese tipo de cuestiones. Vale. Y en todo el proceso vienen las derrotas memorables, o sea, los grandes fracasos que tanto miedo nos dan a los padres. Que no les pase, ay, Dios mío, Señor mío, que no le pase a mi hijo nada, que no se pelee con la novia o con el novio, que no suspenda, que pase de curso. Estamos siempre con esa hiperventilando, ay, qué ansiedad, ¿no? Qué miedo. Y no permitimos que antes o después en la vida vamos a todos a vivir derrotas memorables. Vamos a dejar que ellos vivan las suyas, tú no las puedes vivir, no los puedes proteger de eso. Además, si los proteges de eso, le estás quitando la oportunidad de que aprendan algo muy importante en sus vidas, que es afrontar la incertidumbre, tolerar el malestar, aprender a gestionar sus propias emociones, destrezas y competencias que son fundamentales para luego ser adultos estables y adultos funcionales. Pero qué miedo da, ¿verdad? Y esas grandes derrotas memorables pueden llevar a algunos chavales al reverso tenebroso de la fuerza. Las drogas, las malas compañías, el abandono de sus compromisos, de sus proyectos, de sus objetivos, pero es también posible que acaben convirtiéndose en auténticos caballeros Jedi, ¿no? En que la fuerza sea su inspiración, ¿no? Y que ese despertar de la fuerza sea útil, que suele ser la mayoría de las veces. Pero no podemos olvidar que está ahí el reverso tenebroso de la fuerza, que siempre compite con la bondad y con los valores, ¿no? Bien, en todo ese camino, en todo ese viaje, aprenden nuevas competencias, aprenden nuevas confianzas, aprenden nuevas destrezas, crecen, se desarrollan, se sienten autónomos, mejoran y estas grandes derrotas o estos grandes triunfos también hacen que el héroe resucite. Es decir, después del fracaso, después de la caída, después de la panzada de llorar, de vivir un fracaso del tipo que sea, el héroe al final resurge, como en las películas, ¿no? Parece que se ha muerto, pero luego de pronto abre el ojillo y ya empieza la música así más suave, ya te pones contento y te relajas y dices, oh, qué bien, esto parece que va a acabar mejor. Y lo más chulo de todo es que en todo este viaje del héroe, el héroe regresa al hogar, vuelve a casa, vuelve a la familia, vuelve a encontrar a sus padres, a sus madres como referentes, etcétera, si hemos estado en el lugar adecuado cuando teníamos que estar y no se nos ha ido la olla y hemos intentado ejercer una paternidad o una maternidad tóxica, que es una palabra que ahora se utiliza mucho. No, iba a mirar a ver si había algo tóxico. Bueno, sí, toxiria.
¿vale? Bueno, no sé si de alguna manera esto que os he contado, tú no paras de hiperventilar ahí, ¿eh? Me está dando más miedo. No, bueno, hemos visto la situación y ahora vamos a ver con las piezas que tenemos qué podemos hacer. ¿Sí? ¿Os sentís identificados? ¿Estáis viendo algo parecido ahí? ¿Hay un viaje del héroe en vuestro hijo, en vuestra hija? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Por qué os cuento esta metáfora o esta idea? Porque en cualquier momento podéis encontrar, digamos, ese proceso en una película, en un libro, y encontrarlo como una metáfora de vuestra experiencia. Y cuando tú encuentras que hay una metáfora de tu experiencia, algo que parece yo estoy pasando ahora por ahí, pero también vas viendo lo que puede pasar en el futuro, lo que probablemente esperamos que pase, que es esa resurrección del héroe, que es esa vuelta a casa y tal, también nos genera esperanza. Y actuamos mejor cuando tenemos esperanza que cuando no tenemos esperanza. Cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos la confianza en nuestros hijos, cuando vemos todo lo malo y no nos damos cuenta de todo lo bueno que hay, pues probablemente nos convirtamos en seres más bien tóxicos que favorecedores de todo. Entonces, quería contar un poco este mito, ¿no? Porque nos puede ayudar a recordarlo con más facilidad y pensar en qué momento está ahora mi hijo o mi hija y en qué lugar ocupo yo en todo esto. Bueno, pues simplemente os pediría que después de este panorama, de este escenario, recordarais qué os pasó a vosotros, cómo vivisteis vosotros vuestra adolescencia. ¿Alguien se atrevería? No vaya a salir en la cámara porque estáis detrás, a contar algo, ¿no? No sé, un hito que le marcó, si de alguna manera habéis visto vosotros reflejados vuestra vida de adolescente en algo de lo que hemos visto, cómo lo vivisteis, qué os hizo despertar, si al final volvisteis a casa o decidisteis iros al lado tenebroso. ¿A alguien le gustaría compartir alguna experiencia al respecto? ¿O es demasiado privado para compartir? Me parecía adolescente que le da vergüenza cuando a la charla hace una pregunta. Son todos muy flamencos y te vacilan y tanto rato y cuando le dices, venga, cuéntame. Se enciende. No. Bueno, no. Yo, Venga. a mí no me importa. Lo Genial. que pasa es que yo no recuerdo una adolescencia mala, la mía al menos. Sí recuerdo algunos episodios de rebeldía, de conflicto sobre todo con mi madre, que era con la que chocaba, pero muy puntuales. Eso sí, lo tengo grabado a fuego porque eso sí que hace como un punto de inflexión luego en la relación posterior ya de adulta. Ahora mismo mi hija está empezando y sí que hay esos puntos de rebeldía, como me habla, como me dice, en la que me puedo ver un poquito identificar. Pero yo no recuerdo haber tenido yo personalmente una adolescencia malísima. Vale. Una cosilla que no quiero que mi hija haga, eso sí, pero que eso me lo voy a callar yo. Claro, que no tienen que saber tanto. Que luego todo lo que digas se puede volver en tu contra, efectivamente. Pero fíjate, has comentado una cosa muy interesante, es decir, hay hitos o picos o eventos o situaciones determinadas que tú recuerdas de tu experiencia que dices que de alguna manera han determinado la relación con tu madre. Probablemente porque no se gestionó bien, por parte de las dos. Entiendo que las dos pusisteis vuestro granito de arena en que aquello hiciera. Bueno, fíjate todo lo que puedes aprender de ahí para ver cómo gestionar situaciones similares, ¿no? Tu hija está haciendo lo que tú hiciste, pues ejercer de adolescente, tocarte las narices, pero no para fastidiarte, sino para generar su independencia y eso va a generar esa tensión. Acuérdate cómo lo gestionaron contigo que parece que marcó y busca una manera alternativa de hacerlo. Entonces, pensar en nosotros mismos nos ayuda a entender mucho mejor qué necesitan nuestros hijos. Nuestros hijos no son mucho más diferentes que nosotros mismos, ¿vale? Luego, cada adolescencia es diferente. Esto de hablar de la adolescencia, yo creo que tenemos que hablar de las adolescencias. Yo tengo 3 hijos, 20, 18, 16, y no tiene nada que ver uno con otro. El proceso ha sido radicalmente diferente, los problemas completamente diferentes, la forma de gestionarlos ha sido un reto con cada uno de ellos porque uno es más sensible, el otro no se puede hablar, el otro no sé cuánto, cada uno tiene
Y eso requiere un ejercicio, ¿eh?, de adaptación tremendo, y encima en tan poco corto periodo de tiempo en el que tienes que hacer casi de Transformers, ¿no? A ver, con este cómo era, con esta, ¿qué hay que decir? A esta no le puedo decir, pero a este sí le puedo meter más caña, a él le puedo presionar, a la otra no le puedo. Y bueno, joder, no habéis tenido hijos, ¿no? Pero ya que los tenemos, pues habrá que sacarlos para adelante como sea. ¿Alguien más le gustaría? Yo quería puntualizar que he visto que el papel del mentor es bastante importante y yo no recuerdo en mi adolescencia tener una figura un poco más adulta que te influenciara en tu toma de decisiones o en la relación con los demás. Bueno, date cuenta que esto no deja de ser lo que yo quería contaros un poco esta metáfora o este mito, pero no tiene, a ver, no estamos programados biológicamente para cumplirlo tal cual. Lo que pasa es que nos ayuda mucho a contar las cosas. Y sí es verdad, hay gente que no tiene ese mito, pero algunas veces tenemos referencias o tenemos héroes. Sí, a lo mejor alguien en quien te fijas, pero no hay una... O alguien que te inspira, no sé, las personas religiosas, por ejemplo, la inspiración de, yo qué sé, pues nuestra cultura más católica, más cristiana, pues a lo mejor la referencia de Jesús, ¿no? Puede ser como un mentor, en este caso simbólico. Gente que tiene como referente, yo qué sé, cuando somos un poco groupies de algún grupo de música o de algún actor o alguna actriz que le seguimos su vida y de alguna manera lo vemos como referente, bueno, no es necesario y no siempre a todo el mundo le pasa, pero creo que puede ser chulo que le pase. Yo, cuando has dicho lo del mentor, sí que me ha llamado la atención porque yo sí he tenido mentora. Yo sí reconocí esa figura. Y de hecho, a mi hermana, yo tengo una hermana que es 15 años más pequeña que yo, le he pedido que sea, no la mentora, pero que hiciera el papel que hizo mi tía. Yo tengo una tía que es muy joven y entonces yo recuerdo perfectamente que aunque he tenido una adolescencia muy buena, pero alguna borracherilla he tenido y ella me lo notaba y entonces me daba mi cafelillo para que mis padres no me pillaran. Era esa complicidad. O alguna cosita, cuando tenía desamores, pues ella te aconsejaba. Entonces yo a mi propia hermana sí que le he dicho que ella actúe así con mi hija, porque conmigo no va a tener esa confianza. Cuando tengo un problema real de pareja o de, bueno, pues esas experiencias que al final van a vivir porque las tienen que vivir, yo sé que conmigo no me lo va a decir y tampoco quiero que me lo diga, pero si yo sé que tiene esa referencia con quien puede desahogarse y No, le puede dar buenos consejos, con 15 años de edad una hermana puede ser una buena mentora. No, pero digo que es una diferencia de edad de 15 años con respecto a la mía. Es decir, que es joven, lo suficiente como para poder darle consejos a mi hija. Ah, vale, vale. Que mi hija Vale. Sí, perdón, que que... la vea como alguien con quien puede hablar. Ajá. Que no sea yo, su madre. Entonces Claro. yo sí que le he pedido a ella que tenga esa figura. Claro, porque ayuda. Entonces, buscar ese referente así sutil, como que no quiere la cosa, y buscar un poco esa colaboración puede ser interesante. No es necesario, no es imprescindible, no nos pasa a todos, pero puede estar bien. Y el mentor no siempre es la misma figura, puede variar a lo largo del tiempo, ¿no? Ya os digo, muchas veces puede ser un profesor o simplemente una conversación que has tenido con alguien que ha sido inspiradora. Hay gente que habla con alguien y te encuentra un chaval que dice, jo, pues me ha abierto los ojos. Y es una única conversación. Es decir, tampoco nos cerremos, esto es una historia un poco flexible, pero que me permite contar para que veamos la normalidad de ese proceso. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia? Mi adolescencia fue ya más tarde realmente. Y yo sí que chocaba mucho con mi madre, por ejemplo, pero porque bueno, mi madre se quedó viuda joven y éramos tres. Y sí que mi madre era mucho más flexible con mi hermano. Mi madre era muy machista, a él le permitía venir a las 4 de la mañana y yo no. Entonces con 16, con 17, con 18 incluso yo no, pero ya con 19 decía, bueno, si él viene a las 5, pues yo vengo a las 5:30. Y le plantaba cara en ese aspecto. Luego no me ha gustado beber, no me ha gustado, pero sí, pero yo creo que era solo por... Claro, a lo mejor no me lo estaba ni pasando bien a veces. pero tenías que validar tu autonomía, tenías que decir... A las 2, yo decía no, a las 2 porque si él se va a quedar
quedar aquí en la sala hasta las 5. Claro, porque encima ahí tenemos ese modelo hombre-mujer, chico-chica, ese modelo machista que todavía te revela más, porque es injusto. Y entonces ante la injusticia, ¿qué hago? Me rebelo. Entonces, un adolescente rebelde, que sea mejor con causa que sin causa, creo que no mola, pero está guay. Da muchos quebraderos de cabeza, pero promete, quiero decir, porque no es alguien que se guarda las cosas para adentro, que se las va tragando. O sea, el rebelde por lo menos expresa, vuelca, vomita, suelta, y eso nos permite conocer, saber algo de él. El que se lo guarda resentimiento, guarda odio, no desarrolla habilidades, no nos da la oportunidad de compartir, de hablar con él, de darle un consejo. Entonces, aunque moleste un poco, que nuestros hijos sean un poco rebeldes, está bien. Que sean con causa, no sin causa, no que sean con cosas injustas como un trato diferente de un hermano a otro, o justamente lo contrario, la comparación. Es que tu hermana es, no, es que yo soy yo. Si no somos capaces de darnos cuenta de que yo soy yo, porque cualquiera de nosotros adultos, cuando nos comparan con los demás, pues nos fastidian, en general en el trabajo, ¿no? Que tuvieras tu jefe que dice, pues fíjate tu compañera que bien hace esto y tú cómo lo haces, pues te dan ganas de asesinar al jefe, directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso nos pasa a los adultos, imaginaros a alguien que está en un proceso de construcción, de comprenderse, de entenderse. Entonces, bueno, ahí hay una rebeldía con causa y tú misma lo experimentas como, oye, me tengo que autoafirmar, que yo soy yo. No soy mi hermano, ni tú puedes ser injusta conmigo. Entonces, ¿qué hago? Me impongo. ¿Cómo? Con la rebeldía. Eso mola, quiero decir, porque eso te construye como persona. Y te enfrenta a lo bueno y a lo malo. Te enfrenta a decir que cuando yo también autoafirmo mi autonomía y autoafirmo mi personalidad, también hay cosas negativas. Que más de un día pues te quedaste allí aguantando el tirón simplemente para fastidiar. Y luego llegas a aprender a decir, la soberbia esa se acaba convirtiendo en humildad, de decir, pues ya está, me voy a castigar yo para castigar a mi madre, pues no, pues ahora me voy cuando me da la gana. Y en ese momento has aprendido a gestionar el conflicto, a darte cuenta que la oposición que ha sido necesaria para llegar a su conclusión te ha servido para luego dar el paso y decir, wow, pues ahora hago lo que quiero, pero sin hacerme daño yo. Empieza a utilizar ya la parte prefrontal, la toma de decisiones, las funciones ejecutivas. Y eso es un proceso normal. ¿Alguien más quiere compartir? Mejor no, ¿no? Mejor no entrar en detalles, ¿no? Vale. Pero sí os aconsejo miraros, recordar, acordaros qué funcionó, qué no funcionó. Eso genera empatía y la empatía siempre va a ser una buena herramienta para conectar con los demás, ¿vale? Bien, jugamos al tira y afloja. Esta metáfora, bueno, conocéis todo el juego de la cuerda, ¿no? Yo estoy en un extremo de la cuerda, los padres estamos en un extremo, los hijos están en otro. Si tiro mucho, no dejo que el niño se desarrolle, no dejo que el niño vuele, no dejo que el niño aprenda. Pero si suelto, el niño se cae. Y si lo suelto de golpe, pues pega un testarazo que ya te puedes imaginar. Entonces, bueno, pues nunca mejor esta metáfora del tira y afloja. Tenemos que saber cuándo tirar para traer al niño un poco a nuestro terreno cuando se está desbordando, se está pasando un poco más de la raya, pero también tengo que saber cuándo tengo que dejar soltar, pero no de golpe, sino poquito a poco, para que el niño vaya cogiendo confianza y se vaya convirtiendo en ese adulto en potencia que queremos que sea. Supongo que queréis que sea, o lo queréis tener siempre para siempre en la casa allí, ¿no? Porque hay un momento en que tenemos que aceptar el nido vacío, hay un momento en que tenemos que aceptar que el niño tiene que hacer ya su vida autónoma e independiente. Habrá un momento en que también diga, anda con Dios, vete ya. Aunque a algunos me consta que les cuesta más trabajo que a otros soltar, ¿vale? Bueno, 3 errores que podemos cometer. Ya hemos visto la situación, nos hemos mirado nosotros, hemos visto con el tira y afloja, ¿eso cómo se hace? Porque decirlo es fácil, pero luego hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo se hace? Primero vamos a detectar 3 errores que suelen cometer muchas veces los padres, que solemos cometer los padres y las madres, ¿vale? Al acompañarnos, hay muchos más, pero bueno, con 3 ya va suficiente, ¿no? Tampoco nos vamos a machacar mucho.
Primer error común, el control excesivo. Es lo peor. Y ahora os cuento la anécdota que me ha pasado esta mañana. Que esta mañana estaba en consulta y conforme la estaba viendo, de hecho se lo he dicho a ella, digo, me encantaría que te viniera esta tarde a Don Jimeno, voy a dar una charla sobre adolescencia y digo, me la estás poniendo a huevo. Una madre con 3 hijos, los hijos tienen 34, 31 y 28. No son adolescentes, ¿no? Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, la madre viene porque de viernes a domingo no vive. No vive, que tiene que ir a urgencias de la ansiedad que tiene. Se le tuerce la boca, le han hecho todo tipo de pruebas neurológicas y todo, a ver si tiene algún problema neurológico. La propia ansiedad, se fuma un paquete de tabaco por las noches esperando al hijo, de 32 años, ¿eh? O 31, no me acuerdo exactamente, pero en torno a esa edad, porque su hijo, en un momento determinado, con una ruptura amorosa, tuvo algún episodio que bebió más de la cuenta y es de estas personas que le sienta mal el alcohol y se pone muy agresiva. Hace un par de años, o sea, hace ya un montón de tiempo. 2 o 3 episodios en un tío ya con 28 años. Le generó tanto miedo a la madre que no duerme, literal. Que lo llama sistemáticamente, lo puede llamar un viernes o un sábado hasta 10 veces por teléfono. Y el hijo ya algunas veces le da el teléfono a los amigos para que sean los amigos los que le respondan a la mujer. Eso me lo estaba contando y yo no sabía qué hacer. O sea, me ha desmarcado bastante porque no me lo esperaba. Claro, cuando me dice la edad del chaval, pues me he quedado un poco pillado. Eso es el control excesivo. Entonces, tienes que soltar, y más con un tío ya, ¿no? Que no estamos hablando de un adolescente. Pero fijaros, qué mal hacemos ahí, porque cogiendo este caso tan exagerado, imaginaros qué sensación tiene él. Yo hoy lo compartía con ella, le digo, tú fíjate cuando tu hijo llega a casa, tu hijo de 31 o 32 años llega a casa y te ve despierta, con los ojos de par en par, con el cenicero lleno de tabaco y estresada, ¿qué siente él? Culpa. Mi madre sufre por mi culpa. Entonces, fijaros que realmente el daño que le estamos haciendo a una persona ya adulta es sentir que soy el culpable del sufrimiento de mi madre. O sea, qué dolor más grande, sino los hijos lo que queremos es lo mejor para nuestros padres, igual que los padres quieren lo mejor para su hijo. Y encima la sensación de ridículo. Imagínate con los amigos, cuando lo llaman y aunque se lo tomen a broma, pues llega un momento en que dices, tío, ¿por qué te vigilan tanto? ¿Qué te pasa? ¿Será un bicho raro? ¿Qué ha sucedido en tu vida? O sea, se pueden empezar a generar expectativas. Bueno, ese es un caso extremo, o no tan extremo. Es extremo por la edad de este caso del hijo, pero ¿cuántas veces no lo hacemos con nuestros hijos también? No les dejamos que crucen el umbral, no les dejamos que empiecen su viaje a la aventura, que tengan esos retos que les ayudan a aprender. Y ahí es donde tenemos que saber soltar un poco la cuerda. Y eso es difícil, porque la pregunta sería, ¿lo hago para que el niño no sufra o lo hago para no sufrir yo? Porque si lo haces para que el niño no sufra, está bien, quiero decir, pues genial, estamos pensando en el niño, pero ¿cuántas veces no lo hacemos para no sufrir yo? Mientras que lo tenga aquí cerquita, a todos mis pollitos cerquita y controlado, yo estoy tranquilo. Es un egoísmo muy grande también por nuestra parte como padres, porque no le estamos dando la oportunidad de que crezcan y se desarrollen como adultos. Y llegará un momento en que pueden perder el tren, que pueden perder la oportunidad de ese viaje. Entonces hay que dejarlos viajar, en el sentido metafórico de la palabra viajar. Por tanto, padres y madres muy orientados a la conducta y que no entienden el proceso. Nos fijamos la conducta como señal. Has hecho, has dejado de hacer, es que no haces, es que mira lo que has dicho, a mí no me hables así. Estamos siempre fijándonos estamos como evaluando y juzgando constantemente el comportamiento de nuestros hijos. Y no entendemos que ese comportamiento es la forma que ellos tienen para expresar sus inseguridades, su soberbia, todo este proceso que hemos estado viendo, su propia paradoja, ese sentido de la vulnerabilidad, pero también de la inmortalidad, pues todos esos conceptos los tienen ahí. Y ellos se comportan así porque una vez están buscando autonomía, otras veces están buscando su espacio, otras veces están buscando su reto, otras veces simplemente no saben cómo expresar sus emociones y rompen un vaso, te mandan a freír espárragos y cosas, ¿no? Tenemos mucho miedo a que los adolescentes se equivoquen
Y nos guste o no nos guste, la gran fuente de aprendizaje del ser humano es el ensayo y el error. Aprendemos así, estamos diseñados para eso. Y los mejores aprendizajes que podéis contar de vuestra vida seguramente hayan surgido de las grandes cagadas que habéis cometido en vuestra vida. O sea, hay aprendizajes, hay derrotas memorables, hay momentos plof, que son los que nos hacen ser quienes somos, para lo bueno y para lo malo. ¿Le vamos a privar de eso a nuestro hijo? Otra vez, qué egoístas, ¿no? Qué poco nos matamos. ¿Es duro? Claro que es duro, pero tenemos que tener claro cuál es nuestra finalidad. Y por último, la mirada constante a lo que hacen mal, a lo que no hacen bien, y la poca atención a lo que hacen bien y a lo que no hacen mal. Ya se ha dejado otra vez a los calcetines en el suelo. Y otra vez que no ha recogido la no sé cuánto. Y tampoco ha hecho. Y no está estudiando. Y no nos fijamos en todo lo que hacen mal. Y si lo ponemos en una balanza, y eso lo propongo como experimento, observaros durante la próxima semana vuestras interacciones con vuestro hijo. ¿Cuántas veces para decirle algo bueno, algo que os ha gustado, poner en valor algo que han hecho guay? ¿Y cuántas veces vuestras interacciones van para regañar, llamar la atención, criticar, etcétera, juzgar? Y la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces pesa más la crítica, el juicio y tal, que el apoyo y el refuerzo. Si eso pasa, pues ya tienes una pista, hazlo mirar, ve cambiando un poco. ¿Cómo estáis en eso? Si hicierais el experimento, habéis quedado muy silenciosos, ¿no? No quiero que os sintáis culpables. Bueno, es vuestra gran derrota y ahora tenéis que aprender a... Vale, otro error común. La comunicación reactiva. Hay un vídeo que es muy aconsejable, no me acuerdo nunca del nombre del autor. Hay una serie de... Aprendemos Juntos, una serie de vídeos de BBVA, están geniales, y hay uno de un educador, de un pedagogo, que explica el tema de la adolescencia de una manera súper graciosa, súper simpática, ¿qué? Es genial, y habla un poco de este tipo de comunicación, ¿no? Si lo podéis buscar, además que en el momento que ya pongáis Aprendamos Juntos, es uno de los vídeos más visualizados de esa colección, y además está muy bien porque nos ayuda, si tenéis redes sociales, pues aparte de cotillar la vida del vecino, o mirar también a ver lo que tu hijo deja que vea en sus redes sociales, que para eso tenemos las redes sociales, pues también de vez en cuando puede saltaros algo interesante y como tienen, si seguís, pues te van sacando esos vídeos, son cortos, los podéis ver en YouTube, suelen durar 1 hora, pero en YouTube, bueno, en YouTube, en Facebook, en Twitter o en Instagram, te ponen cortos. Entonces, 10 minutitos, 3 minutos, 5 minutos, hay como un impacto y, bueno, pues nos ayuda también a mejorar todas esas capacidades. Entonces, seguir ese tipo de cuentas es muy recomendable. Aprendemos Juntos, de BBVA, ¿vale? Bueno, pues la comunicación reactiva, ¿qué significa? Que hablamos con el niño cuando el niño hace algo que no nos gusta. Para criticarlo. Tiene mucho que ver con lo que hemos comentado anteriormente. Actuamos como consecuencia de lo que el adolescente hace o deja de hacer. Reaccionamos a su conducta. Entonces estamos vigilantes. A ver dónde te pillo. Esperamos que nos cuenten todo. ¿Cómo ha ido en el instituto? ¿Qué tal? ¿Dónde estuviste ayer? ¿Con quién estuviste? ¿Dónde fuisteis? ¿Qué hicisteis? ¿No? Interrogamos. Eso no es comunicar. Eso es interrogar, ¿no? Y en lugar de escuchar, pues eso, interrogamos, juzgamos e invalidamos su experiencia. ¡No me digas que ha hecho eso! Todavía no te ha contado el porqué y ya le estamos regañando. Todavía no hemos esperado a escucharlo y ya estamos reaccionando. Y es justamente ahí cuando perdemos la confianza con ellos. Entonces, en uno de esos vídeos este hombre lo explica muy bien y dice, ellos, cuando le pregunta dónde ha estado, en ningún sitio, que ha hecho nada, y con quién ha ido, con nadie. Esa es su respuesta, ¿no? Exagerándola así, ¿no? Si yo quiero que me lo cuente, habrá un día, en el momento más inesperado, que ellos empiezan a contarte. Y ahí te callas la boca, escucha. Tenemos mucha tendencia a opinar, a decir, a apostillar, a poner cara de... a hiperventilar, a sentir... No,
Tú ahí, aguanta el tirón. Porque ese momento en el que ellos han tomado la iniciativa de contarte algo es ahí y ahora, no va a volver a pasar. Aprovecha el momento, te callas la boca y no hay otra cosa mejor que hacer. Y saca mucha información. Luego si tienes que hablar, pues lo dejas para otro día dices, oye, ayer estuve, te escuché esto y me quedé un poco preocupada o preocupado. Sería bueno que pensara o que no te juntara y ya se lo decimos, pero cuando ya nos ha dado toda la información. Entonces tenemos que ser un poco como, ¿os acordáis de Jesús Quintero? El periodista que hacía entrevistas, el Perro Verde y todo ese tipo, el Loco de la Colina y todo ese tipo de entrevistas. ¿Cómo entrevistaba? Se ponía así con la cara de guasón que tenía, hacía a través de 4 risas o 4 gestos, no preguntaba casi nada y el invitado soltaba por su boca todo. Pues tenemos que hacer de Jesús Quintero con nuestros hijos. Es decir, cuando se establezca esa comunicación, anda ya, hoy hacemos comentarios para, bueno, para que se facilite la comunicación. Y claro, tenemos que modelar, ser buenos modelos. ¿Cuántas veces nosotros cuando llegamos a casa en la hora de la comida contamos nuestras cosas, nuestras preocupaciones, lo que nos molestó, el enfado que tenía con mi compañero, pero de una manera organizada, no airada, ¿no? Porque entonces el modelo es de ira, oye, pues fíjate, hoy he tenido un problema en el trabajo, me ha pasado esto, bueno o malo, o fíjate qué cosa más chula, ¿no? Hoy me han regalado en el trabajo y me han dado tal, o me han dicho no sé cuánto, y contamos, y cuando nosotros contamos, a ellos les da ganas también de contar. Entonces muchas veces si quiero que ellos me cuenten, empieza contando tú. Ay, pues mira, ayer estoy pensando que no sé cuánto y tal, y estoy ahí dándole vueltas, y tú lo haces como que es un monólogo para ti, y cuando tú vas soltando ahí, pues ellos de pronto se dan cuenta y dicen, venga, pues yo voy a opinar, ¿no? Y ya te dan su opinión, pues ya he abierto ahí una conversación que si no la hubiera iniciado tú de esa manera, pero si interrogamos, pues nada, nunca, con nadie y en ningún sitio. Eso es lo que vamos a recibir, ¿vale? Y el tercer error, que como veis está muy relacionado con lo que estamos viendo, al final es casi el mismo gran error, pero visto desde 3 puntos de vista, es poner el foco en lo negativo. En el equilibrio que decía antes, en el experimento. Lo que atiendes crece. Esta es una máxima que tenemos que desarrollar como padres, el otro día, o como educadores en general, o incluso como pareja. Todo esto vale, la psicología vale para cualquier ser humano. Cuanto más te fijes en los defectos de tu pareja, más crecen, porque también eso hace, pues también os vale, ¿no? Ya de camino que educáis bien a vuestros hijos, educáis bien a vuestras parejas. Matamos 2 pájaros de un tiro. Lo que atiendes crece. Es una máxima en psicología, ¿no? Porque lo refuerzas, porque le prestas atención. Tengo un amigo psicólogo que dice que cuando ya hemos comido y hemos cobrado, lo siguiente que necesitamos es que nos presten atención. De cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades fisiológicas y tenemos cubiertas nuestras necesidades de seguridad, lo que queremos es, bueno, pues que nos mimen, que nos quieran, que confíen en nosotros, etcétera. ¿Cómo consigo la atención? Pues generalmente la consigo, bueno, pues con cariñito, etcétera, pero si no la consigo por las buenas, la voy a conseguir por las malas. Y algunos chavales consiguen su dosis de atención por las malas. No hay más que ir a un instituto, pues Mercedes lo puede contar, la experiencia de ir a los institutos a dar charlas. La gran mayoría de los niños que molestan en clase es porque siempre se les está llamando la atención y se han convertido en los molestosos, por ponerle una etiqueta poco desagradable, ¿no? Y entonces el niño ha asumido ese rol y ese es su papel, y su papel es el que molesta, porque se lo han dicho tantas veces que se lo ha creído. Entonces tiene que actuar conforme a esa identidad. Y como luego encima tiene un grupillo de palmeros que le refuerzan la conducta, pues genial. Dice, pero si yo le estoy regañando, le estoy ofreciendo una consecuencia negativa. Ya, pero eso no vale. Porque como positiva no la recibe, pues cuando vemos a un niño que suspende y lo ves dando saltos de alegría, dice, he suspendido 7, ¿no? Y supongo que conoceréis algún... Y dice, se siente orgulloso porque ha suspendido mucho. Claro, si no puedo sentirme orgulloso porque he aprobado todo, pues llamo la atención por justamente lo contrario. Parece contradictorio, pero si nos paramos a pensar es ¿cómo encuentro mi hueco en esta sociedad? Pues con lo que me sale o con lo que destaco. ¿Qué destaco? Siendo mal estudiante, pues ya está, esa es mi identidad. A partir de ahora asumo ese rol, me lo creo y actúo en consecuencia.
Entonces ahí nuestra influencia es muy importante. Si empezamos a mirar solo lo negativo, de alguna manera estamos alimentando el lado tenebroso de la fuerza. Pero si me empiezo a fijar en lo positivo, en lo que me gusta, aunque algunas veces cuesta, porque algunas veces es difícil, bueno, pues a lo mejor vamos configurando ese caballero Jedi que queremos que se convierta en nuestro hijo, ¿no? Esto a lo mejor siempre decimos, yo quiero a mi hijo, es lo que más quiero, es lo más grande que me ha pasado. Daría la vida por ello. Tú le preguntas a una madre o un padre, ¿tú darías la vida? Yo lo hago mucho en consulta. ¿Tú darías la vida por tu hijo? Y te dicen, pero sin dudarlo. Por supuesto. Y algunos además se enfadan con la pregunta y dicen, ¿es que tú no? Y digo, bueno, ya está, tampoco hace falta. No era... La vida, nuestros hijos no nos piden que demos la vida por ellos. Algunas veces lo único que nos piden es que los dejemos un poquillo de espacio. Si estamos dispuestos a dar nuestra vida, que es lo máximo que podemos dar, no podemos darle un poquillo de ese miedo que se nos queda en el cuerpo, esa necesidad de saber si están bien o no están bien, pero callarnos la boca. Ellos nos piden menos de realmente que demos la vida. Entonces, si realmente estaríamos dispuestos a dar la vida, no será tan complicado dar un poquillo de tal. Pero en el fondo nos cuesta mucho trabajo. Pero esa pregunta también os puede ayudar a saber que ser padre y madre pues tiene momentos en que tienes que sufrir en silencio, como la almorrana. Te lo guardas, te lo callas, ¿para qué? Para que estás ayudando a tu hijo a que sea autónomo e independiente. Y algo que hace mucho daño, y aquí sí que quiero me salgo un poco de la broma y tal, la exigencia, el perfeccionismo. Ese modelo de ser alguien el día de mañana, de ser buena gente, buena persona, buen trabajador, es decir, ese modelo de tanto nivel de exigencia en el que muchas veces educamos genera un malestar tremendo. ¿Por qué? Si yo exijo a la gente que debería portarse bien siempre, en todo momento, en todo lugar, que cuando se equivoca no debería hacer esto, sí debería. Si os pilláis y os descubrís, no solo ya con la educación a vuestros hijos, en vuestra propia vida personal, utilizando mucho la palabra debería o cualquiera de los sinónimos a esa palabra, poneros en alerta. Porque ¿qué sucede si debería y no pasa? Chungo. Me siento mal porque no estoy actuando como debería. Y si no estoy actuando como debería, merezco un castigo. Y algunas veces el castigo es tremendo. No salgo, no me relaciono, no me veo capaz, dejo los estudios porque no valgo. Como no soy capaz de sacar sobresalientes, soy un mal estudiante y yo debería tal, como voy a fracasar no me atrevo. Eso no, digamos lo peor que no puede pasar en la vida. Más que una muerte, más que una pérdida, es vivir en un contexto de perfeccionismo. Entonces tenemos que permitirnos soltar, ser más flexibles a la hora de no darle tanta importancia a las cosas, ¿vale? A mí me gusta siempre poner un ejemplo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿No? La mayoría de la gente cuando le preguntas qué es lo peor que te puede pasar, muchas veces dicen, pues eso, que se me muera un hijo, ¿vale? Pues si eso es lo peor que te puede pasar, ¿cuánto de malo es lo que te está pasando ahora? Y cuando lo regulas, cuando lo escalas, dices, bueno, tampoco es tan importante. Si esto es 100, ¿esto qué es? Bueno, en realidad son 25. Coño, ¿por qué sufres como si fuera 100? Entonces, nos puede ayudar un poco a no catastrofizar tanto lo que nos sucede con nuestros hijos, ¿no? Que lo vemos todo, eso, con mucha ansiedad, con mucho tal. Y luego la incapacidad que tenemos de soportar. Yo le llamo a eso el no puedo soportantitis. Hay gente que en cuanto se pone un poquillo alterada, o está nerviosa, o no me llama, o no me avisa, o no sé dónde está, no puedo soportar esto. Es que esta sensación, ¿qué tengo que hacer? Algo que controlar. Nuestra propia ansiedad, nuestro propio malestar nos obliga a controlar. Y hemos dicho que controlar es un error, ¿vale? Y luego de ahí viene la condenación. Nos condenamos a nosotros porque luego nos ponemos a pensar y decimos, jo, qué mala madre soy, jo, qué mal lo he hecho, yo debería ser una buena madre y no lo soy, merezco un castigo.
nos fustigamos. O tú no deberías de haber hecho, es que tú no deberías beber alcohol. Ya, sería conveniente que no bebieras alcohol, ¿vale? Pero si hasta a lo mejor le viene bien que se haya pillado la primera borrachera y que lo haya pasado muy mal. Es decir, y además regodearte en eso. Dices, ¿qué, estás bien esta mañana? ¿Eh? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Quieres otra cervecilla? ¿No? En vez de regañarle, vamos a hacerle ver los efectos naturales de la conducta. Lo natural de la conducta no es que tú le regañes, lo natural de la conducta es que te sientes hecho una mierda. Y ayer, que fuiste el graciosillo de la fiesta, las niñas como te miraban y el otro todo abochornado. Vamos a hacer que viva las consecuencias naturales. Y el regaño no es una consecuencia natural. Pero cuando jugamos con esas estrategias, conseguimos mucho más. ¿Vale? Bueno, yo sé que los errores no tenía que contarlos aquí porque vosotros no los cometéis. Pero por si acaso, ¿vale? ¿No? Los sentimientos de inutilidad, la exigencia y el perfeccionismo llevan a sentir que la persona que lo recibe, inutilidad, culpa, malestar, y eso invalida mucho al ser humano. Las consultas de psicología clínica, yo que la estoy viviendo ahora, están llenas de gente que vive mal, que siente mal, que sufre mucho por los niveles de exigencias. Se critican por todo, se culpan por todo, toda es responsabilidad suya, y es duro eso. Entonces, no hagáis eso con vuestros hijos ni con vosotras mismas, claro. Bueno, venga, va, ¿qué hacemos entonces ya para acompañar? Ya terminamos, que me estoy enrollando más de la cuenta. Yo es que me vengo también arriba, me embalo. Pues, primero, atendemos primero la emoción y después ya, si acaso, razonamos. Cuando alguien está enfadado, vosotros habéis enfadado alguna vez, seguro, ¿vale? Cuando alguien te dice, no te enfades, venga, no es para tanto, a que de pronto te dices, coño, me lo hubieras dicho antes, es verdad, joder, me he enfadado, ya está, ya se me ha pasado. A que no funcionamos así. Si alguien te dice, no te enfades, ¿qué haces? ¿Cómo que no me enfado? ¿No? Te enfadas más, te cabreas más. Porque cuando yo le digo a alguien que no sienta una emoción, lo único que hacemos es invalidar lo que está sintiendo. Entonces, los niños, los adolescentes y los adultos sentimos cosas, algunas veces irracionales, algunas veces no tienen sentido, pero lo siento, lo vivo. No necesito que tú me la niegues la emoción ni que me la intentes quitar. Escúchala. Vamos a un entierro. Vamos a darle el pésame al doliente. Decimos, va, no te preocupes, el tiempo lo cura todo. Y ya te dice, coño, hubieras venido antes, que llevo yo aquí toda la mañana llorando por la pérdida de mi papá y ahora resulta que el tiempo lo cura todo. Pues ya está, pues dejamos. No, hombre, no necesitas darle receta a nadie. Ponte a su disposición, escúchalo, cómo te sientes, cómo lo estás pasando, ¿te puedo ayudar en algo? Cuenta conmigo. Llora aquí en mi hombro, ya está. Eso sí es acompañar en la emoción. Por tanto, primero tenemos que atender a la emoción, pero atender a la emoción no es intentar ni cambiarla, ni negarla, ni invalidarla, todo lo contrario. Aceptarla, escucharla, intentar comprenderla en ese proceso del viaje del héroe que hemos comentado al principio de la tarde, ¿no? Entonces, vamos a entender antes de corregir. ¡Ya has llegado otra vez tarde! Y todavía no lo hemos preguntado por qué ha llegado tarde. Oye, ¿qué ha pasado hoy? Habíamos quedado que tú tenías que estar aquí a la 1 y son las 2:30. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha pasado algo? Algunas veces te cuentan que ha pasado algo realmente importante que además es bueno que se hayan quedado hasta las 2:30. A lo mejor han estado acompañando a un amigo o una amiga que se había desbordado, a lo mejor había un problema, a lo mejor han estado ayudando a un compañero y esos valores nos gustan, pero como no los hemos dejado que se expresen, pues encima se sienten esa injusticia. Encima que yo estoy actuando, creo que estoy actuando justamente, va y me regaña, porque te has centrado en el detalle y no en lo importante. Entonces vamos a escuchar primero, ¿no? Acompañamos en la emoción, escuchamos, validamos, devolvemos. ¡Ay, de verdad! Pues a mí no me gusta mucho esto, con lo que me estás diciendo, pero lo decimos no desde el juicio, sino desde el yo. Yo creo, yo pienso, es mi opinión. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Y tenemos que diferenciarla. Utilizar los mensajes yo. Yo pienso, yo creo, yo siento. Para que ellos se acostumbren también a expresar sus emociones desde el yo. No, tú eres el culpable de mis emociones. Por tu culpa yo soy así. Llevo una mala vida como madre porque tú como hijo no estás cumpliendo la expectativa. Qué sentimiento de culpa
y qué manera de no hacernos responsables de nuestras propias emociones, ¿no? Y la intensidad emocional no es un problema, es el lenguaje. Los adolescentes son intensitos, pues porque están creciendo, entonces todos lo sienten a lo bestia, ¿no? Algunos son todavía de adultos también, ¿no? Pero lo viven, el amor es lo máximo, el fracaso es lo máximo, el enfado es lo máximo, la ira es lo máximo. Entonces no os quedéis con la intensidad, sino con lo que hay, con la emoción que hay detrás. Entonces para eso necesitamos escuchar. Y para escuchar hay que callarse. Silencio. No silencio sepulcral, sino silencio con atención, con gestos de comunicación no verbal, de abre puertas, ¿no? Que le llamamos, ¿no? De abridores de la comunicación. La comunicación como vínculo. Lo más interesante es comunicar significa poner en común. Y ninguno de vosotros vaya a querer comunicaros con alguien que os cae mal, con alguien que os critica o con alguien que os molesta. Pues si vosotros sois los que les caéis mal a vuestro hijo, los criticáis y los molestáis, tu hijo no va a querer comunicarse contigo. Por tanto, tu hijo no es el que está malamente, no tiene un problema de salud mental. Tu hijo es un ser humano que se acerca a lo que le gusta y se retira de lo que le disgusta, que es lo más básico que hacemos los seres humanos. Y cuando tú molestas, pues se retiran. Entonces, ¿cómo consigo que mi hijo se comunique conmigo? Generando un buen vínculo. Y el vínculo no se puede generar desde el regaño. Luego hablaremos de que hay que regañar, sí, pero antes de eso hay que generar un vínculo. Mi fórmula para comunicarnos: presencia, firmeza y cariño. Los chavales tienen que saber que estamos disponibles. Y luego ellos deciden si hacen uso o no hacen uso de tu disponibilidad. Pero tienen que haber presente. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que lo hablemos? ¿Prefieres que lo hablemos después? Presencia. Firmeza. Firmeza no es ser bruto. No es decir, aquí se hace lo que yo digo. Firmeza es que yo hablo de lo que yo pienso. A mí no me gusta eso, pero es a mí, ¿vale? Y esto te lo permito, esto no te lo permito. Hay veces que tenemos que decir. Pero no, tú eres un maleducado, eres un mal estudiante, eres un huevón, eres un desastre, eres un irresponsable. No utilicéis etiquetas de personalidad. Centraros en la conducta, que lo podemos modificar. La personalidad no se puede modificar, pero la conducta sí. Y el cariño, siempre el cariño. Y dices, no, si yo quiero mucho a mi hijo, pero entra por la puerta, ¡ya ha llegado tarde! El cariño hay que demostrarlo. El cariño hay que... Aunque ellos, claro, cuando te acercas, les va a dar un besico y ya no quieren el beso. El cariño se demuestra muchas veces pues con complicidad, cuando hablas de tu hijo a otras personas y lo pones como ejemplo, cuando cuentas cosas buenas de tu hijo, ¿eh? Que normalmente hacemos al contrario. Joder, el otro día el capullo, lo que hizo, no sé cuánto, contamos lo malo, que el niño te oiga eso, tanto los niños como esto lo contaba también el otro día en la charla para padres y madres de infantil, o sea, de primaria, pero es que viene siendo lo mismo, al final somos igual. Cuando ponemos en valor, cuando nos fijamos en lo positivo, cuando lo contamos, entonces el cariño se demuestra de otra manera, ¿no? Con los detalles. Joder, hoy te he hecho el postre ese que te gusta, he preparado, estoy pensando hacer una barbacoa el fin de semana, que sé que te encanta, ¿no? Entonces es otra forma de expresar el cariño, ¿no? Es como sé que te gusta, lo hago. Y es para ello un regalo. No te lo van a valorar, pero se les queda. Y al cabo del tiempo, lo recuerdan. Y los recuerdos que tienen es, me acuerdo yo cuando hacía la tarta esa de chocolate que tanto me gustaba y de vez en cuando aparecías con la tarta de chocolate, sí, sin ningún motivo, no tiene que ser un cumpleaños y tal. Y eso lo recuerda. Entonces esos momentos de cariño están muy bien. Luego, escuchar, lo hemos dicho, y validar sus emociones. Validar es que aunque no la compartas, entiendo que la puedes sentir. Yo puedo comprender que mi hijo se enfade porque su profesor la ha suspendido y el profesor la ha suspendido con toda la razón. Entonces, en vez de decir, es que tú no tienes por qué enfadarte con el profesor ha cumplido su obligación. Estamos trabajando la razón, no la emoción. No comparto eso, pero entiendo que te moleste, porque suspender nos jode a todos, nos fastidia a todos. Entonces ahora estás molesto, ya está, le valido la emoción, aunque no esté de acuerdo contigo. Y por último, motiva, corrige y apoya. Vamos a orientar hacia el cambio. Si el niño no hace algo que te gustaría que hiciera, o hace cosas que te gustaría que no hiciera, hay que motivarlo hacia el cambio. Entonces vamos a orientarnos no tanto en centrarnos aquí ahora, lo mal que lo ha hecho, el desastre que eres y el mal hijo que tengo, y vamos a centrarnos en el futuro. Oye,
¿Qué podríamos hacer para cambiar? ¿En qué te puede ayudar? ¿Qué objetivo te podrías poner? ¿Cómo nos sentiríamos todos en la familia si tú hicieras tal cosa? Motivamos, corregimos, lo avisamos. Oye, que he visto que te has vuelto a dejar los calcetines fuera. Ahora cuando puedas los metes en el ese, ¿no? Lo corregimos. Y lo corregimos sistemáticamente. La norma debe de quedar ahí. Las normas, no tenemos robots. Es otro de los comentarios que yo hago. Nosotros tenemos hijos, no robots. Entonces, si queríamos a alguien que hiciera lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, pues os compráis un robot de estos que ahora venden, un androide, y te obedece siempre. Tu hijo tiene la obligación de no obedecerte. Pues entonces, pero eso no quiere decir que no aprenda la norma. Porque las normas que vosotros aplicáis sois aquellas que incumplíais cuando erais adolescentes. O vosotros hacíais la cama todos los días, recogíais vuestra ropa, estudiabais todos los días. No me lo creo. Bueno, algunas sí. Entonces, bueno, pero ha quedado, a que ahora sí la hacéis. Se integra a fuerza de mandar la instrucción una y otra vez y ya está. Recuerda, corriges cuando llegue. Y luego apoya. En el momento que la conducta ha cambiado en la dirección adecuada, pues apoyo, reconocemos el esfuerzo. Ya ves tú, el esfuerzo de coger unos calcetines y meterlos. Bueno, pues para él es un esfuerzo, pues yo lo valoro. ¡Jo, es que guay! Hoy he llegado. Yo soy muy teatrero en mi casa y bueno, en mi vida también. Entonces, yo algunas veces digo, ¡oh! Y llego así, ¡milagro! Y entonces ya empiezan todos a mirarme diciendo, padre, estás tonto, perdido, ¿no? Y el milagro es que ha pasado algo que no pasaba antes y que sí pasa. Cosas como que ahí está el cuarto ordenado o que de pronto lo descubro estudiando, ¿no? A uno de ellos, ¿no? Está estudiando allí, que no es habitual verlo haciendo deberes y de pronto yo empiezo a vociferar en la casa y salen todos los hermanos. ¿Qué pasa? Hombre, que está estudiando. ¡Oh! Se monta ahí, nos reímos todos y entonces es una forma, bueno, cada uno tiene que encontrar cuáles son sus fórmulas para apoyar, para poner en valor, para fijarnos en lo positivo, ¿vale? Porque ya la regañamos bastante para equilibrar. Y la tercera cosa, evidentemente hay que poner normas y límites. Pero como eso ya sé que lo vais a hacer y lo hacéis muy bien, pues lo dejo por lo último, porque probablemente lo otro sea más importante. ¿Cuáles son las normas? Pues tienen que ser normas y límites que permitan al chaval equivocarse, no ser perfecto. ¿Conocéis a alguien perfecto? Imaginaros a alguien perfecto. Guapo, simpático, buen trabajador, maravilloso. ¿Cómo os caería? Es que alguien perfecto es repelente, o sea, es molestoso. O sea, alguien que lo hace todo bien, hostia, qué mal me caen, ¿no? ¿Eso queréis que sean vuestros hijos? ¿Alguien que les caiga mal al resto del mundo? ¿Alguien tan sumamente perfecto que no quiera estar nadie con ellos porque les cae mal? Cuando hago esta pregunta, el 100% de las personas dicen, me caería fatal. Y vosotros queréis que vuestros hijos les caigan mal al gente porque queréis que sean perfectos. No, dejadlos que sean imperfectos, pero imperfectos funcionales, ¿vale? Entonces que cometan sus errores y entonces podamos decir, pues mi hijo es muy buen estudiante, algunas veces tiene un puntillo ahí de mala follada, pero bueno, tampoco para tanto, ¿no? Entonces entendemos que valido al niño en global, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y no pasa nada, y te acepto porque eres mi hijo y porque tienes valor por serlo, ¿no? Entonces, tenemos que poner normas y límites con sentido y con cariño. No luchéis todas las batallas. Como queréis luchar todas las batallas, estáis perdidos. Hay que decidir qué batalla, la importante. ¿Qué es importante para mí? ¿Cuánto de importante es que el niño recoja los calcetines o que le dedique todos los días a estudiar media hora? Pues si para mí es más importante el orden y la limpieza que el estudio, pues entonces castigaré y llamaré la atención sobre esto. Si para mí es más importante el estudio y el esfuerzo, pues entonces prestaré atención a esto. Pero no intentes prestar atención a todo, porque le estamos fastidiando la vida y se van a revelar. Entonces, a lo mejor hay cosas que mejor no ver. Entonces, tú te agachas, tú no has visto eso, coges los calcetines, los guardas, te callas la boca y luego te vas y dices, uff, ¿qué tal? ¿Cómo vas con el examen? Por dentro estás que rabia. Pero ¿por qué luchar esa batalla? Eso te aleja, no te acerca. El objetivo es acercarte, no alejarte. El error como fuente de aprendizaje. Cuando se equivoquen, no aprendemos por equivocarnos, aprendemos por lo que hacemos con la equivocación. Entonces ahí tenemos que estar los padres y las madres para ayudarlos a pensar, a reflexionar. Primero nos lloran, primero se quejan, se cabrean, se enfadan y después, bueno, ¿y qué puedes aprender de todo esto?
no seáis muy repelentes. Quiero decir que si hacéis la pregunta así tal como la acabo de formular, te puedes mandar a la mierda, porque queda hasta feo, ¿no? Pero, uff, pues mira, a mí me pasó también, a lo mejor le cuento una anécdota tuya, y me sirvió, y me valió esto. Entonces, le ayudamos a que reflexionen sobre su error. Pero tampoco os pongáis ahí en plan psicólogo ni coach, ¿no? Con el niño, porque lo retiráis también. Y luego, tu hijo no necesita menos problemas, necesita más recursos. Los hijos se van a equivocar, van a meter la pata, entonces en vez de generar más problemas, de decirle lo mal que lo han hecho, de dónde se ha equivocado, vamos a darle recursos. Oye, ¿por qué no te has planteado mirar tal cosa? ¿Te has planteado preguntarle a fulanico de copa? Oye, ¿y tu amigo cómo lo hace? Y pues a mí me dijo una madre que su hijo lo hacía de tal manera. Le damos recursos y ellos escogerán los que quieran. Pero buscar, no os centréis en el problema, centraros en la solución. Más o menos. ¿Vale? Y con esto, pues tenemos ahí un menú de errores y de soluciones que yo creo que son de sentido común, creo que no he descubierto nada que no supierais. Simplemente le hemos puesto un rato de pensar, que pensar viene muy bien, creo. Yo creo que los padres y las madres, igual que los jefes y los directivos, tienen que dedicar un tiempo a pensar, a organizar, a planificar. Pues los padres y las madres alguna vez tenemos que dedicarnos un tiempo y ojalá que este espacio haya sido un tiempo para eso. Pero antes de terminar me gustaría saber si que tenía alguna pregunta, algún comentario, alguna objeción, algún desacuerdo. Sí, yo quiero sacar el tema que me preocupa un poco, la pandilla. Porque como tú has dicho, tenemos una lista de amigos que nos gustan y otros que no tanto. Yo también de siempre he pensado y vamos, le he dado fuerza a que tú no puedes tener a tu niño en una burbuja y se tiene que relacionar con todos los que son de tu gusto y los que no. Pero claro, ¿cómo tienes tú la tranquilidad de que él se dé cuenta de cuáles son los que no igual que él? Porque creo que no lo enriquece si va siempre con niños exactamente iguales, no. Pero que él sepa discernir, o ella, pues esto que no me interesa, esto de esta persona, yo me estoy dando cuenta de que no. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Pues no tienes la seguridad. Lo siento, tienes que tolerar esa incertidumbre, tienes que tolerar esa inseguridad. Porque hemos dicho, lo que más atiendes, más crece. ¿Y qué puedes hacer tú como madre o como padre para que él se dé cuenta de que eso no? Pues Yo tú bueno, puedo vivir con la incertidumbre, pero, o sea, yo le puedo hacer así algún comentario que no sea muy con mano izquierda. Yo qué sé, parece que eso no me hace mucha gracia. ¿Tú cómo lo ves, no? Ahí está, la estrategia. Tenemos que comunicarnos estratégicamente. ¿Qué significa la comunicación estratégica? Pues hacer de manera indirecta, oye, ¿y ese niño le funciona bien? Oye, al otro, al que te gusta. Para que vaya viendo que cuando alguien se porta mal tiene unas consecuencias, cuando alguien se porta bien tiene otras, y a ti cómo te gustaría, tú cómo lo ves, ¿no? Entonces no le das la orden, sino que le preguntas, le haces pensar. Entonces, en los momentos, cuando toque, o sea, no hay que hacerlo siempre, pero cuando toque esa conversación, ay, pues eso que me estás contando de fulanico de copas, uy, a mí eso no me gusta, ¿tú cómo lo ves? ¿A ti te parece bien y de verdad le va bien, le funciona? ¿Y a ti te gusta eso? ¿Y a Antoñito cómo lo hace? Antoñito lo hace de tal manera, ¿y a él cómo lo ves? Entonces, para que él vaya sabiendo en quién fijarse. Pero no le podemos decir, fíjate en este y no te fijes en este. Es el malo, con el malo no te juntes. No, porque se va a juntar con él, ¿no? O porque él no lo ve malo. Simplemente no se ha parado a pensar. Porque no hay niños malos. Hay niños que se comportan mal o que cometen errores o que toman malas decisiones. Entonces, vamos a aprovechar como oportunidad para resolver el problema. La incertidumbre la vamos a tener siempre. Pero sí que podemos comunicarnos de manera estratégica haciéndoles ver que una conducta y otra es diferente. Yo en la charla también del otro día ponía también un ejemplo. Los niños tienen que aprender valores, pero los valores se aprenden a fuerza de ser buenos modelos. Yo hago un ejercicio, le pregunto a alguien, dime tu apellido. Sí. Pereña Rojo. Pereña Rojo. Pereña por parte de padre y Rojo por parte de madre. ¿Cómo son los Pereñas? Los Pereñas son
son más tranquilos, se prestan a cualquier cosa. Los rojos son muy perfeccionistas, no más, muy perfeccionistas, que le da tranquilidad tenerlo todo controlado. ¿Y tú qué eres, más pequeña o más rojo? Yo soy más pequeña. ¿Vale? Bien. Y tú convives con alguien que tiene otros 2 apellidos, ¿vale? Y esos apellidos son tal y tal, entonces, ahí están, digamos, la genealogía de nuestros valores. Y ahora nosotros, en nuestra relación, en este caso en nuestra familia, el padre y la madre, tenemos que acordar qué valores queremos transmitir a nuestros hijos. Entonces, pues entiendo que si yo soy más pequeña en este caso, pues va a estimular mucho pues, el cuidar a los demás, el estar pendiente, el ser tranquilo, no tomarte la vida con mucho estrés, tal. Y ese mensaje lo vas lanzando, lo vas lanzando, lo vas lanzando. Entonces, el niño poco a poco lo va integrando. Entonces, en mi casa somos del Barça, ¿no? Hay familias que son del Barça y hay familias que son del Madrid. Y eso es innegociable. Pues en esta familia o somos muy perfeccionistas, o somos muy juerguistas, o somos muy alegres, o somos muy serios. Entonces, tú transmites eso y el niño empieza a identificarse. Y cuando tú en esa conversación estratégica comparas los valores de nuestra familia con los valores, los del Barça con los del Madrid, ¿vale? ¿Tú qué quieres ser? ¿Del Barça o del Madrid? No, yo quiero ser del Barça, ¿no? Entonces, descubren mejor. Entonces, muchas veces esas metáforas o esos ejercicios nos pueden ayudar a... no nos quitamos la incertidumbre, pero sí lo acompañamos. Otra vez, la palabra es acompañamos para que ellos tomen buenas decisiones, pero al final la decisión la toman ellos. Como esté demasiado, como controles demasiado, como le digas que no vayan, a no ser que sea ya una influencia muy negativa, que ahí sí hay que poner la norma. Imagínate, porque ella empieza a juntarse, yo qué sé, con un traficante, con un asesino, con tal, ahí no es negociable. ¿Por qué? Porque eso sí que no lo toleramos, pero es un caso extremo. Y normalmente, bueno, nuestros hijos, no sé, creo que por suerte aquí en Torredonjimeno, pues en general es difícil encontrar personajes con tan mala influencia, que lo habrá probablemente, pero bueno, es menos. En casos ya muy extremos, donde realmente la influencia puede ser muy negativa, que ahí sí habría que cortar, en general en los demás, bueno, pues yo preferiría que mis hijos tuvieran un círculo de ambiente de crecimiento, de estimulación, de estudio y tal, pero bueno, también tienen que aprender a bregar con el malote, con el travieso, con el que tiene otros códigos, porque eso también hace que se refuerce lo suyo, porque volvemos a lo mismo. Yo soy yo por lo que soy, pero también por lo que no soy. La identidad, nosotros somos lo que somos por lo que somos, pero por lo que no somos también. Yo sé lo que soy, pero algunas veces sé más de mí por lo que no quiero ser. Es un juego de palabras, pero eso también lo van aprendiendo ellos. ¿Alguna pregunta más? Como ven, no hay respuesta. Esto no es una ciencia exacta, no es 2 más 2 son 4. Pero bueno, por ahí más o menos podemos trabajar. Este es un buen momento, cuando no hay preguntas. O me he explicado muy bien, ¿eh? o no me había enterado de nada, entonces no hay dudas posibles. Sí, pero ¿quién dijo miedo? ¿Quién? De que no sabe si lo está haciendo bien nunca, no sé. Bien, eso dice mucho de ti, eso es que te preocupa a tu hijo. Pero no intentes hacerlo perfecto, porque la perfección lleva al control. El control, cuando hay error, lleva al sentimiento de inutilidad y culpa. Y desde la culpa y de la inutilidad te puede pasar como la paciente que te acabo de comentar. Que La charla, la parte que más me gustó es el final, vamos, al final, que yo, por ejemplo, no soy una madre controladora, soy más, quizá más amiga, pero yo creo que eso tampoco... Pues entonces lo estás haciendo bien. ¿Crees tú? Claro. Y luego tu hijo tomará buenas o malas decisiones, probablemente tome buenas. A lo mejor a corto plazo se va a equivocar, pero déjalo que se equivoque. Pero a medio y largo plazo, volver a recordar y hablar con toda la gente de nuestra edad, de que ya somos adultos. Ahora hacemos justamente aquello que nos regañaban. ¿Por qué? Porque la educación no tiene un efecto a corto plazo. La educación, digamos, va calando, es como
va quedando ahí como las raíces de un árbol y un día de pronto el árbol, ¡bum!, estalla, ¿no? Tú decías, pero si aquí había un tronquito de nada, ya, pero las raíces están ahí. Entonces tenemos que ver que el efecto de lo que tú estás haciendo ahora, si hay esa comprensión, esa flexibilidad, esa comunicación, esa expresión. Yo sufro en silencio, como tú dices, como la hemorroide. Ujú. No soy... No las expresas. Busca también espacio para expresarlas, quiero decir. Sí, me da mucho miedo el futuro, no sé, pensar en... Claro. Pero eso no es malo, eso es la alerta. Adiós, gracias. Pero no te tortures o no te estés evaluando constantemente. ¿Qué presión? Cuando tú vas a los sitios con presión, al final acabas teniendo más errores, ¿no? Entonces, como dicen los chavales, fluye, mamá fluye, pues tú fluye, hazle caso. En eso llevan razón ellos. Bueno, pues como ya me alargo más la cuenta, nos tenemos que ir, me gustaría la última reflexión. Ese viaje del héroe, no podemos vivir el viaje por ellos, pero sí podemos conseguir que regresen a casa cuando termine todo el proceso. Así que allí los esperaremos si lo hacemos bien y ojalá eso pase. Muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad. Sí, gracias.